Bueno, buenos días. Veo algunas caras extrañadas y tienen razón, no me correspondía a mí esta mañana, pero nuestro hermano Willy esta semana tuvo algunos inconvenientes laborales, tuvo que entregar unos informes, por tal razón su tiempo se vio menguado para hacer el cierre. Estamos hablando de la perseverancia de los santos, amén. Entonces, la tarea más difícil que me dejó Willy es pensar como él. Por eso no voy a pensar como él, voy a pensar como lo dicen las escrituras. Y pues tratar de ocupar el espacio que ocupa Willy me queda también un poco difícil. Así que esta mañana les voy a pedir que tengan misericordia de este servidor. Bien, mis hermanos, como ustedes saben, vamos a hacer un recuento y como es una escuela dominical, quiero que ustedes sean muy participativo. Quizás voy a hacer algunas preguntas, voy a tener algunos textos para que usted rápidamente busquen sus Biblias y me ayude para que el tiempo lo pueda ocupar de la mejor manera. Entonces estamos hablando de la perseverancia o la preservación de los santos. De la forma que usted la quiera llamar, no tiene ningún problema, no se va a ver afectada su conciencia. Así que el texto base que creo que Willy ha tenido y que me parece a mí que es el más adecuado está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quisiera que alguien, por favor, rápidamente vaya a su Biblia, Filipenses capítulo 1, versículo 6 y lo lea en voz alta, por favor. Amén. Creo que el texto, erraríamos al anexarle algo donde el texto es totalmente claro. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero quizás en el título me surge una pregunta y no sé si a ustedes les pase. Y es que el Señor nos da una posición de santos. ¿Sí lo han visto? La perseverancia de los santos. Y eso lo podemos ver, que es una posición que el Señor nos da y que se evidencia en las cartas del apóstol Pablo en la mayoría de sus epístolas. Está en Romanos 1:7, está en 1 de Corintios 1:2, está en 2 de Corintios 1:1, está en Efesios 1:1 y está en Filipenses 1:1. Voy a leer, o alguien que me colabore por favor leyendo Efesios 1:1, ya que estamos ahí, para hablar de la posición que nos dio el Señor de santos. Eso, si usted lee Corintios, si usted lee Filipenses, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo tiene prácticamente la misma frase. A los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Roma, a los santos que están. Y si nos escribieran una carta, podrían decir a los santos que están en Molinos, ¿sí o no? ¿Es válido o no es válido? Somos santos, amén. No porque usted haya adquirido una santidad al nacer, usted dijo, voy a ser santo porque me parece que mi posición está de santidad. No, es porque el Señor nos ha dado una posición. Así que, teniendo esto claro, los santos son hechos por Dios. ¿Está claro eso? Usted es santo porque el Señor le dio esa posición de santidad. Así que la continuidad de ello también depende de quién. Del Señor. Es fácil de entender, ¿cierto? El Señor nos hace santos, por tal razón el que usted y yo tengamos ese rótulo también y nos podamos mantener en ello, también depende del Señor. Teniendo eso en cuenta, entonces vamos a definir lo que a grandes rasgos enseña la doctrina. Y la doctrina nos enseña que aquellos que reciben la salvación no la van a perder. Eso está claro, ¿cierto? Creo que eso lo tocó nuestro hermano Willy en las dos enseñanzas anteriores. Y es que si el Señor decidió salvarlo, así usted ponga resistencia,
el decreto que vale aquí es el del Señor. Entonces, aquellos que reciben la salvación no la pierden ni se alejan de ella. ¿Por qué razón? Por dos razones que vimos anteriormente en las enseñanzas anteriores. Porque los dones y el llamamiento del Señor son irrevocables. Con eso vamos a ir anexando nuestras enseñanzas anteriores, desde la que nos dio nuestro hermano segundo, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y por último, la perseverancia de los santos. Así que, como los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, ante eso nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y es aquí donde tenemos que resolver una gran pregunta que nos hacía Nico y que creo que, no sé si usted ya la pudo responder, y es preguntarse por qué el Señor nos amó, ¿cierto? Creo que en eso enfatizaba Nico su enseñanza. Y no es fácil entender por qué el Señor nos amó, o usted lo entiende fácil. Creo que usted puede mirarse al espejo y decir: Señor, soy demasiado pecador. ¿Qué viste en mí para que me hubieses escogido? Y des en cuenta que la misma Escritura nos deja ver que no fue porque ustedes hicieron o hicimos algo para merecerlo, porque la elección fue ¿desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo. Teniendo eso claro, podemos entender y acercarnos a las doctrinas entendiendo que no es por nosotros. Y como leía nuestra hermana Yolanda al inicio, estando persuadidos de que el que comenzó la buena obra, ¿quién fue? El Señor. Entonces usted puede descansar en los brazos de su Señor y decir que aquí usted no tiene nada que hacer. Pero tenemos un problema, mi hermano, y es que esta doctrina especialmente presenta un problema que tiene que ver con nosotros. Y hay una objeción cuando hablamos de esta doctrina. Por eso es quizás cuando usted habla de esto hay mucha gente reacia a escuchar. ¿Por qué razón? Porque pareciera que esto nos conduce a la negligencia, y esto que tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Cómo así que conduce a la negligencia? Pues bueno, como el Señor hizo todo, pues que Él me sostenga, ¿cierto? ¿Suena o no suena? Y la responsabilidad es de nosotros. Entonces usted podría decir, como dice aquella propaganda de colchones comodísimos, usted podría recostarse sobre su colchón y decir, y podríamos llegar a pensar como aquellos hijos groseros, cuando su vida no ha sido la mejor y tienen el descaro de pararse ante su padre y decirle: yo no lo mandé a que me tuviera, ¿o sí? Y como decía Willy en su finalización de la segunda charla que dio, hay una responsabilidad que no nos exime. Y no puede usted decir: pues bueno, es que yo no le dije al Señor que me escogiera, yo no le dije que me amara, pues Él verá si me sostiene o no. Pareciera así, y hemos pensado así. Por eso la doctrina, en este caso, nos plantea un problema, nos plantea una objeción. Y la pregunta para ustedes y para el expositor claramente es: ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a pensar de esa manera cuando las Escrituras no lo plantean de esa manera? No hemos vivido una vida cristiana de la manera que debemos vivirla. Pero sí podemos recitar que amamos al Señor porque Él nos amó primero. En respuesta a ese amor usted puede amarle. Pero hay cosas que las hemos vuelto, que son sencillas y las hemos vuelto complicadas. Usted sabe que usted tiene que leer la palabra, ¿cierto? ¿Por qué no lo hacemos? Usted sabe que debe orar. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Por qué no lo hacemos? Porque podemos decir muchas cosas, pero vivirlas es otra cosa. Y eso es la gran objeción que tiene la doctrina de la preservación o la perseverancia de los santos.
Pero Willy dijo que íbamos a ver alguna responsabilidad que tiene el hombre en ello. Y vamos a ver que de parte de nosotros hay una responsabilidad. No es que el Señor hizo una elección desde antes de la fundación del mundo y usted dice, bueno, listo, voy a pecar porque, dijo un escritor, entre más como que uno peca, como que más se manifiesta la gracia. No, eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Así que pregúntese esta mañana, ¿por qué esa falta de preocupación en nosotros cuando entendemos estas verdades bíblicas? Hay verdades bíblicas que son tan especiales en las que usted y yo podemos decir, no sé, el Señor se metió en este problema, pues que el Señor solucione. Pero vamos a ver que no es así como lo plantea esta cuestión. Así que quiero que piense en eso un momento y se tome unos minuticos para pensar. ¿Qué harían ustedes si reciben un regalo que no van a recibir nunca más en sus vidas? Vuelvo y repito, piensen en esto. ¿Qué harían ustedes con un regalo que van a recibir solamente una vez? Piensen y quien quiera decir algo lo puede decir. ¿Qué harían con un regalo que solamente se puede recibir una vez? Por aquí, por aquí. ¿Lo guardarían como un tesoro? Bien. ¿Quién más? ¿Lo disfrutarían bien? Cuidarlo. ¿Por aquí? Eso. Bueno. Todo eso que ustedes dicen está muy bien. Ahora, esa es una de las responsabilidades del hombre. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia sois por medio de la fe. Y esto pues es un don de Dios. Creo que el pastor Edgar alguna vez nos enseñó sobre este texto y podemos entender que usted ha recibido un regalo, ¿cierto? Hemos definido que gracia es un regalo. Entonces, antes de que usted y yo naciéramos, el Señor decide en su decreto regalarle la salvación. Pregunta, si debemos disfrutarla al máximo, si debemos cuidarla, si debemos no desperdiciarla, si debemos atesorarla, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí ven? Hemos recibido, no se sienta regañado mi hermano, tranquilo, puede opinar, ríase, no se preocupe. Usted tiene un regalo que es su salvación. ¿La tiene o no la tiene? Eso. ¿Por qué no está haciendo todo lo que me dijeron con ese regalo? Si ven que aquí ya como que la cosa empieza a cambiar. Y ya no solamente es que el Señor haga. ¿Usted se ha puesto a pensar que el Señor no escoge a los más capacitados? Sino que el Señor escoge y aparte de que lo escoge, lo capacita. El Señor nos ha dado los medios de gracia. ¿Tiene usted el manual, cierto? Ahora como todos lo tienen digital en el celular. Pero usted tiene el manual. Así que tenemos que cuidar nuestra salvación. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, el versículo 2, el versículo 12, dice, entre tanto que hoy ocúpense de su salvación. Y pareciera que uno pasa por el texto y uno, es que ese es el trabajo que nosotros tenemos y esa es una de las responsabilidades que usted tiene en esta doctrina especialmente. No es que usted diga, bueno, pues el Señor mirará cómo me sostiene. No, la parte es que nosotros también debemos hacer algo, no vamos a hacer un aporte, pero así como el Señor decidió regalarlo, usted debe conservar eso de la mejor manera. O usted diría con su regalo, pues como no me lo van a volver a regalar.
Ese es un regalo que no va usted a volver a tener. El Señor, ¿cuántos sacrificios hizo? Cuando nos explicaba el hermano Alex la expiación limitada. ¿Cuántos sacrificios hizo el Señor? Uno. Él no hizo un sacrificio por 50 años y dijo, "Ay, no, como que este no me sirvió, vamos a hacer otro". No, hizo uno para siempre. Así que su regalo es uno y para siempre, es lo que dice Efesios. El Señor no le da la salvación a usted hoy y usted pecó mañana y el Señor dice, no, ya, segundito perdió la... No. O sí funciona de esa manera. Creo que a la luz de la Escritura no es así. Así que hay dos pasos que usted debe hacer en cuanto a cuando hablamos de cuidar nuestras salvaciones. La debe ejercitar y la debe desarrollar. Y surge otra pregunta. Bueno, ¿y cómo? ¿Cierto? Para alguno que diga, pues sí, muy bonito, hay que cuidarla, pero ¿cómo? Vamos a mirar cómo debemos ejercitar y desarrollar nuestra salvación. Cuando yo hablo de ejercitar y desarrollar, esto nos debe llevar a que debemos dar evidencias de que usted fue y fuimos regenerados. Yo le decía a Jorman unos días que hablamos atrás, nuestra vida cristiana y casi todo es 50-50. Usted no puede dedicarse a estudiar sin tener comunión con sus hermanos, sin venir a la iglesia y viceversa. Usted no puede decir, pues allá voy los domingos y a veces me conecto por mí a la reunión y ya. Y tristemente, mi hermano, hay cristianos que leen la Biblia hasta hoy, que la hacemos abrir. Por eso hice las comillas, ¿no? Hay hermanos que del lunes, no, pues como el lunes no hay nada, el lunes leen las damas, perdón. El lunes leen las damas. El martes, los que nos conectamos a la oración. El miércoles, los que están en... El jueves, bueno, ahora es que el pastor va a predicar de Apocalipsis. El viernes no le damos porque como el viernes no hay actividad. El sábado, al sábado le toca al director preparar los textos para la dirección. Y el domingo volvemos a leer todos. ¿Cuándo oramos? Porque esa es la despreocupación a la que, y esa es la objeción a la que tiene la doctrina. Y por eso esta doctrina es reacia en muchos ámbitos. Porque la hemos planteado desde un punto de vista del cual no es. Y vuelvo y pienso en el ejemplo que les decía al principio. Párese usted de aquellos niños groseros que se paran frente a su padre y pues yo no lo mandé a que me tuviera. Y podríamos nosotros pensar de esa manera, pues Señor, yo no le dije que me salvara, o sí. Pendientes en ejercitar, hay que dar evidencia de que fuimos regenerados. Y en la responsabilidad del hombre, hablando de la preservación de los santos, usted tiene que vivir una vida santa y agradecida. Y no quiere decir que usted no peque, ¿no? Porque si algo que tenemos por naturaleza es el pecado a flor de piel. Ahora la pregunta es, ¿vive usted o vivimos una vida santa como el Señor pide que la vivamos? Contéstese usted en sí mismo. ¿Es agradecido con lo que el Señor le da y con lo que no le da también? Si hoy su almuerzo fuera arroz y huevo, ¿usted puede estar agradecido con el Señor porque hoy le tocó? ¿Será que sí? ¿O será que no? Si hoy le tocó agua de panela al desayuno, ¿usted puede ser agradecido con el Señor por ello? Porque si algo a lo que nos llevan las doctrinas de la gracia es a hacer las cosas
prácticas, mi hermano. No podríamos dejarlo, si lo dejamos solo en el conocimiento decimos, uy, no, estamos volando, hermano. Pero volando no porque sepamos mucho, sino porque tenemos un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. De eso no se trata. O de decir, bueno, démosle la responsabilidad ya al Señor y que el Señor mire. Como la salvación no se pierde, pues pequemos, hermano. Como no se pierde, eso fue lo que nos enseñaron. Hablaba también con Edgar y Edgar me decía que hay que tener un punto de tensión, mi hermano. Y si bien el Señor es el que hace la obra, la responsabilidad del ser humano no la podemos quitar. Y ese es un punto de tensión donde tenemos que tenerlo todo el tiempo vigente. Así que preguntémonos, ¿puede usted persistir por sus fuerzas? ¿Podría usted crecer por sus fuerzas? ¿Podríamos disciplinarnos en nuestras fuerzas? Creo que no. Pero afortunadamente el Señor nos ha dado todos los medios de gracia. Nos dejó el manual. Y en respuesta a ese amor podemos decir, y si esta mañana tuviéramos que hacer una reflexión, tenemos que decir, Señor, perdónanos, porque hemos hecho las cosas de la manera equivocada. A veces entendemos y aplicamos la escritura de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros. ¿Se han dado cuenta? Cuando tenemos que abofetear a otros, hermanos, nosotros sabemos Biblia. Más cuando el pecado nos golpea a nosotros, ya usted como que su mente queda en blanco por un momento. Entonces usted no persiste, usted no crece, usted no se disciplina por sus fuerzas. La Biblia nos enseña que el Señor es el que pone el querer como el hacer. Usted está aquí esta mañana porque el Señor quiso que usted estuviera. Fueran sus fuerzas, va a mirarlos a los ojos a todos. Fueran sus fuerzas, ¿dónde estarían? Eso, hermano, acostadito con la térmica, ¿sí o no? Pero como es el Señor el que coloca el querer como el hacer. Usted puede orar porque es el Señor el que lo hizo orar. Es la obra del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes recuerdan una enseñanza del pastor Humberto donde él nos enseñaba algo de los indicativos y de los imperativos. Por esas caras creo que no la recuerdan. Pero bueno, vamos a mirar algunas cositas. Y los indicativos son la obra de Cristo. Hemos visto que un imperativo es una orden, ¿cierto? Y tenemos muchas órdenes en la Escritura, pero usted puede acatar esas órdenes. ¿Por qué? Porque tenemos ya el indicativo que es la obra de Cristo. Ya Cristo lo hizo todo. Estamos en sus manos. Así que caminamos porque Él nos sostiene. Nos dio una posición de santidad porque Él decidió darnos esa posición. Recorremos, hermanos, recorremos un camino hacia la santidad, porque la santidad no es natural en nosotros. Así que recorremos un camino y debemos llegar a la estatura y medida ¿de quién? De Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para dar, para corregir y para destruir en justicia, y eso tiene un fin. El fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para las buenas obras que usted decidió hacer. No, para las que el Señor preparó de antemano. Eso es preservación de los santos. Tiene usted una nueva naturaleza en Cristo. Y eso debe producir frutos de arrepentimiento, no frutos de remordimiento, mi hermano. Frutos de arrepentimiento.
Usted hoy puede con tranquilidad arrodillarse o sentarse o colocarse de pie y decir, Señor, perdóname, he fallado. Pero en realidad que nuestro corazón se sienta que en realidad estamos pidiendo perdón, no un remordimiento que, no, esta semana como que no oré. La cosa se va colocando un poco más seria. Y así tenemos que ver las doctrinas. Nuestra nueva naturaleza produce frutos de arrepentimiento. ¿Da usted evidencia de que usted realmente fue regenerado, fue justificado y fue todo lo que se nos expresa en la carta a los Romanos? ¿Hemos entendido verdaderamente el sacrificio del Señor? Vamos a la iglesia porque me gusta ahí cómo cantan. Sí, como que los muchachos ahí lo hacen bien, pero la cosa empieza a ser diferente. La doctrina de la perseverancia está inseparablemente relacionada con los otros 4 puntos doctrinales. ¿Con cuáles? ¿La primera cuál fue? Depravación total. O sea, usted entiende que usted era de lo peorcito que había, ¿cierto? Luego vimos, eso bien, elección incondicional. ¿Donde quién la hace? El Señor. Donde no es porque usted se portó bien que el Señor dijo, sí, escogamos a Andrés, escogamos a Wilmer, que como que, no, afortunadamente, ¿no? Luego vimos la expiación limitada, donde el sacrificio del Señor se hizo una sola vez y para siempre. ¿Donde pudimos aportar algo? Nada. ¿Y en las otras? La maldad es lo único que hemos aportado. De resto no hemos aportado nada más. Luego vimos gracia irresistible. Y lo decíamos al comienzo. El llamamiento del Señor es irrevocable. Repita conmigo esa palabra. Irrevocable. ¿Sí? Puede que usted por momentos diga, es que a qué hora me metí a ser cristiano, hermano. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Yo en qué momento me metí a esta vaina? Pero como no fue usted el que decidió, dijo, vamos a coger este caminito que como que fue el Señor. Y el Señor lo va a capacitar y lo va a preservar porque el que comenzó la buena obra, ¿la perfeccionará hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Así que como dirían en los grandes colegios, les tengo el ABC, mi hermano, eso es lo último. Les tengo el ABC, no mentiras. Tengo algunos punticos y los marqué como A, B y C, tratando de unir las otras doctrinas y tratando de que entendamos de la manera correcta cuando hablamos de los puntos calvinistas, como son llamados. Pero vamos a quitarle esos rótulos que tienen y vamos a ponerlo como los puntos doctrinales. Y por eso nos hacemos llamar una iglesia de sana doctrina. Porque predicamos lo que está en las Escrituras. Y hago énfasis en que se entienda de la mejor manera, de que persistimos y seremos preservados por la obra del Espíritu Santo. Así que usted y yo que somos santos, los santos son tales por elección, expiación y gracia soberana. Primer punto. Los santos son tales por elección, expiación y gracia soberana. ¿Lo entiende? ¿Está tranquilo con ello o le hace falta algo? Ese silencio quiere decir que sí. 2, que no pueden, por lo tanto,
perderse. Pero vuelvo y recalco en lo mismo, mi hermano. El hecho de que su salvación no se pierda no quiere decir que usted no va a hacer nada por. Debe usted ejercitarse, debe disciplinarse, debe orar. ¿En qué momento? No lo digo yo, ¿no? Lo dice la Escritura. Tiene el manual en sus manos. Y sé que son preservados y deben perseverar debido a su debilidad y pecaminosidad. Y ahí entramos nosotros a ser responsables. Usted debe orar. ¿Por qué? Porque somos débiles. Somos pecadores. Dios le dio una posición de santidad. Dios decidió salvarlo. Pero no por ello usted dice, bueno, que el Señor se entienda y mira a ver cómo soluciona. No. Termina las doctrinas y vamos a ver un tema que se llama disciplinas espirituales. Y vamos a través de el estudio que vamos a seguir, va a darse cuenta usted de todos los medios de gracia que el Señor nos dejó a nosotros, pecadores, incapacitados, para que podamos perseverar en Él. Porque no es en nuestras fuerzas. Necesitamos de esa gracia preservadora, porque en sí mismos, como lo decía Segundito, somos totalmente depravados y no podíamos hacer ningún bien, mucho menos, mi hermano, encontrar la vida eterna. Eso es lo que nos deja la enseñanza de las doctrinas que ustedes han venido estudiando junto con nosotros. ¿Entiende usted que es un trabajo que hizo el Señor? ¿Ya pudo resolverse la pregunta? Mírese al espejo ahora que salga de la reunión y pregúntese, Señor, ¿sí? Antes se preguntaban, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Ya no se pregunte eso. Pregúntese, Señor, permíteme entender por qué me amaste. Porque hubiera podido ser de los que el Señor no amó. ¿Se ha pensado en eso? ¿Se ha pensado en el regalo tan especial que usted tiene en sus manos? A eso hemos sido llamados. No a permanecer por nuestras fuerzas, sino porque el Señor nos ha capacitado para ello. Éramos enemigos y cantamos, no éramos enemigos. Y el Señor un día decidió sentarnos a su mesa. Yo espero que esto, mi hermano, pueda llevarlo a la tranquilidad, mas no a la conformidad, entendiendo que tenemos un trabajo por hacer, entendiendo que usted se debe acercar a orar, entendiendo que usted se debe acercar a la palabra. ¿Sí? Algo muy bonito que pasa solamente con la Biblia, y es que se renueva día tras día. Usted puede leer Timoteo y puede Efesios y puede entender una cosa. Y le aseguro que si mañana vuelve a acercarse al libro de Efesios, el Señor le va a permitir entender otra. Eso no pasa sino con la Biblia. Tenemos un trabajo, pero recuerden que no es en nuestras fuerzas. Y llegaremos hasta el fin, solamente porque el Señor lo decidió de esa manera. Oremos. Señor, bueno, gracias. Gracias porque al acercarnos, Señor, a tu palabra podemos encontrar descanso.
Pero permítenos entender también por tu palabra, Señor, que tenemos que ejercitar y que desarrollar ese regalo tan maravilloso que nos has dado. Un regalo que no merecíamos, pero que tú decidiste darnos. Señor, perdónanos porque en nuestra debilidad fallamos, pecamos. Pero tu palabra también nos enseña que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Señor, ayúdanos como iglesia a poder entender las verdades bíblicas. Y permítenos llegar hasta donde tú nos quieras llevar, entendiendo que hemos sido preservados por ti. Que estos puntos doctrinales, Señor, nos lleven a poder amar más su palabra, que nos puedan llevar a amarte a ti, Señor, de la manera correcta. Perdónanos porque quizás nos hemos vuelto conformistas, Señor. Pero te amamos porque nos amaste primero. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias porque nos sacaste, Señor, de el lago cenagoso donde nos encontrábamos. Gracias porque nos has dado vida y nos has dado vida eterna. Y por eso te honramos esta mañana. Gracias por ello, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias. Nos abandonamos, Señor, en tus manos, entendiendo y reconociendo que es el mejor lugar donde podemos y podríamos estar. Te alabamos por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén.